Bueno, la historia se escribe de muchas formas. Una vez, siendo yo muy joven, 8 o 9 años antes. ¿Eso fue en el siglo pasado? No en el siglo pasado, por supuesto. Ah, ok. Yo creía que era en el 19. No, decía yo que la historia se escribió en los ladrillos cuneiformes, se escribió en los papiros, se escribió en la madera, pero la historia siempre está presente. Y hoy precisamente tenemos la oportunidad de retrotraer la historia y hacer ver y hacer un reconocimiento a la historia. No muy bonita, pero la historia se escribe así. Y precisamente hay que hablar del caso Jet Set. Es lamentable porque allí se fueron amigos, allí se fueron conocidos, allí se fueron gente que fue a divertirse y su diversión no llegó a donde debía llegar. Hoy tenemos un programa especial, vamos a llamarle así, Elizabeth. Tenemos al doctor Ángel Locuar, que es abogado y representa a muchos de los dolientes o de los que ya se fueron, y a Yeniré Mena, que está viva para contarlo. Esa historia es la que me llama poderosamente la atención, de que a ella le cayó una parte del techo. Tú sabes que hoy tenemos un episodio muy interesante. Demasiado porque tenemos interesante. Dos aristas totalmente diferentes. O sea, viéndolo, una persona sobreviviente que estaba ahí en los escombros, Sí. que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, que ya pasó un año y todavía no ha visto ningún proceso adelantado. Y tenemos también la parte profesional, la parte con un criterio, ¿verdad?, que nos va a arrojar luz con relación a todos estos cambios que ha habido con este caso del Jet Set, porque algo es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo real, sucedió, lo que sucede sucedió. y desde la parte desde el punto de vista legal. Vamos a comenzar entonces con Yeniré. Andabas con 2 amigas. Comenzaron la fiesta. Alguien dio la voz de alerta. Se va a caer el techo, se está cayendo el techo. No, nada de eso. Se cayó un primer pedazo de techo, al rato se cayó un segundo pedazo de techo. Al caerse ese segundo pedazo, pues decidimos irnos las 3. Hago el amague de agarrar mi bolso. Levanto la mirada para ver a mi amiga y le digo, por menos de esto cierran un lugar en Estados Unidos. Y lo último que veo es a mi amiga haciendo ver el techo caer. Ella sí levantó la mirada, yo no vi el techo cuando cayó. Algo me impactó en la cabeza, me desmayo y cuando despierto estoy enterrada. Uf. Enterrada literalmente en los restos del techo que se cayó. Sí, bajo los escombros y con un par de personas. ¿Cuál fue tu murieron. primera reacción? Me morí. No voy a sobrevivir. No, tampoco, nada de eso. Yo me despierto, veo que estoy en esta situación, trato de caer en cuenta. Bueno, me despierta una señora que estaba al lado mío que me da golpes. Con los golpes de ella yo me despierto. Ella me da un Apple Watch. Este Apple Watch, al tomarlo, hace una luz. Cuando yo veo la luz del reloj, veo que tengo las manos llenas de sangre y de vidrio. Esta señora se desespera porque yo no reacciono. Ella esperaba que yo usara el teléfono porque donde yo estaba había un poco de señal. Yo no sabía cómo usar el aparato, estaba muy conmocionada. Ella toma el aparato y se muere al lado mío de desesperación al tener el aparato en la mano. Pero esa no andaba con ustedes. No. Luego hubo otra señora frente a mí que también muere de la desesperación y bueno, mi pensamiento fue, de aquí no, o sea, yo de aquí vivo, punto. O sea, no pensé ni que me voy a morir, ni me voy a quedar aquí, ni no voy a aguantar, ni me desesperé. Yo pensé, tengo que salir, yo tengo un hijo y así va a suceder y punto. Aquí no existe la posibilidad de no voy a poder. ¿Qué edad tiene tu hijo? Sí, 14. 14 años. O sea, es un muchacho ¿Y tú consciente. mantuviste la calma mientras tú estabas Claro, es la única manera de mantenerse vivo allá abajo. ¿Y esa calma hasta qué tiempo llegó? ¿Hasta que te rescataron? Así es. ¿En qué tiempo te rescataron? 5 horas y media. 5 horas y media. O sea, pero no te saliste de tus casillas en No. ningún momento. Absolutamente Tuviste el control de lo que estaba pasando. Mira, yo tenía otra amiga que también sobrevivió. Ella cavó un hoyo, me pasó su mano y nos tomamos de la mano, empezamos a orar. Definitivamente mi cabeza se fue a mi hijo. Tengo que sobrevivir por mi hijo. Mi hijo cuenta conmigo, soy madre soltera. Estamos solos él y yo acá y pues qué va a ser de la vida de él sin mí. Me necesita definitivamente y las posibilidades que en mi cabeza se podían
por las que podía pasar mi mente, pues no eran algo que yo quería para mí, y bueno, me mantengo viva aquí y se acabó esto, punto. Yo de niña, mi papá me puso a ver, sé yo, el Inmortal, MacGyver, todas estas cosas, y pues bueno, ya me voy a eso, se puede. Yo trabajo haciendo cine, esto es parte de una película, y mi vida definitivamente ha sido una película, esto es parte de esto, aquí salgo. ¡Wow! Y después de eso, está interesante, mira, después de eso que tú estuviste ahí y gracias a Dios estás aquí para contarlo, ¿qué tiempo tú duraste en recuperación? ¿Qué daños mayores provocó en ti? Aparte del cambio de vida que me imagino que has tenido. Bueno, la recuperación, todos los que estuvimos ahí seguimos en recuperación, si no es física, es psicológicamente. Claro. Dicho eso, físicamente pues tuve un impacto en la médula espinal muy grave, eso me impidió caminar por un largo periodo de tiempo, tuve que volver a empezar a caminar, por ende toda mi rutina económica cambió, puesto que el techo de mi casa depende de mí. Y yo trabajo por proyectos, haciendo cine, tenía que estar en un set de filmación, no podía caminar, no podía volver a hacer cine, las deudas encima, los bancos llamando, esta ayuda de Superate llegó en agosto, no llegó inmediatamente. Entonces, pues, el camino se hizo bastante angosto cuando un día me cortan la luz y yo digo, ¿qué voy a hacer? O sea, un amigo se ofrece a pagarme la luz, lo hace, pero yo digo, yo esto tengo que solucionarlo. Una amiga dominicana, Ana Basanta, me dice, vamos a hacer un video, mira, y públicalo. Y bueno, yo tenía un pequeño proyecto de pasteles, que lo usaba como hobby, y con ese proyecto yo empecé a salir adelante. Ese video se le hizo muchísimo repost, los dominicanos se portaron maravillosamente conmigo, y así es que yo salgo adelante de una vez relativamente. Pero claro, toda esta cabeza, el techo de mi casa depende de mí, me hizo entrar a mí en un rush sin parar. No me detuve entre el rush y el shock a pensar qué fue lo que pasó y qué tan grave era, y realmente no lo vi grave. Yo hablaba de esto con una naturalidad, como que, sí, me cayó un techo encima, viste, y me desenterraron. Una parte de una película. Pero eso también te ayudó, o sea, eso me ayudó en el ánimo, momento, pero durante estos 365 días es ahora que tengo la fecha encima, claro. Hoy es mi cumpleaños, la razón por la que fui al Jet Set. Las cosas de la vida. Yo empecé a despertar emocionalmente, eso fue ahora. Entonces, la recuperación sigue para todos. Bueno, ni hablar de que anoche estaba interna porque estuve ayer en el tribunal, después tuve otra cita con el tema de abogados, después tuve una entrevista. Eso, recordar tanto eso me dio una crisis de urticaria que me dan a modo postraumático. Bueno, tuve que ir a las 11 de la noche, dejar al niño solo en la casa, internarme, ponerme un antihistamínico, volver a la casa súper agotada, empezar hoy con mi rutina. Es todo un proceso. O sea, esto no ha parado, y no soy la única, no soy como que el caso especial. También me dicen como que yo pienso que yo hice lo que habría hecho cualquier madre, definitivamente, y sobrevivir pues es parte de nosotras, claro. Porque nuestros hijos están bien en la medida que nosotros estamos bien. Así que procurar eso creo que es parte de mi día a día. Tu emprendimiento, La Sal de la Lechosa, ¿verdad? La Sal de tu Lechosa. Muy bonita, la estuve viendo y se ven muy comestibles. Vamos a poner esa picardía dentro de esta conversación que no es muy, ¿verdad? Muy bonita. Pero, ¿qué tú esperas ahora, viendo de todo este panorama, antes de entrar con el abogado que tenemos aquí también de invitado, para que nos dé esa arista y nos arroje luz con este caso? Pero tú como sobreviviente, como una ciudadana venezolana que estás aquí en República Dominicana, ¿qué esperas que suceda con relación a este caso del Jet Set? Yo espero que no haya impunidad, porque vengo de un país donde se nos enseñó que la impunidad era totalmente probable. Espero que este sea el país donde mi hijo pueda ver el futuro que yo sabía que no iba a ver en el mío. Eso es lo que espero. Doctor, hay una situación que conlleva a otra situación, la situación humana, la situación de la desesperación, la situación de que me voy a morir, no voy a poder salir. Eso es parte de una historia. Pero la parte real, ¿cómo vamos a enfocarla? La parte, digamos, en términos jurídicos, en términos de lo que allí pasó, ¿quién es responsable? ¿El Estado es responsable? ¿Son responsables los Espaillat? ¿Quién es el responsable de esa situación? ¿Y cómo se va a enfrentar en la justicia? En realidad todos somos responsables. Es indefectiblemente cierto que los propietarios son responsables. ¿Directa o indirectamente? Directamente, porque hay una serie de omisiones a las normativas relativas a todas las cuestiones que se hicieron en relación con las remodelaciones y reconstrucciones. Están regladas, las reglas no se cumplieron. Todo parece indicar que había indicaciones de que el techo y otras estructuras tenían problemas. En consecuencia,
cualquier padre responsable debió haber advertido eso. Dicho esto, la responsabilidad mayor la tiene el Estado. Porque cuando una persona, nacional o extranjera, asiste a un lugar, asiste porque el lugar es bueno, porque lo promueve el propietario, que es su negocio, pero asiste porque hay una garantía del Estado. De seguridad. Hay una garantía de seguridad que quien la debe es el Estado. El Estado es quien tiene que obligar al particular a cumplir las normas. Y el Estado omitió hacer cumplir las normas que velan por la seguridad de todos. Y no es el Estado nacional solamente, también la alcaldía. Luego se ha intentado decir que no había normas. El presidente, en un acto que no debió ocurrir, en las primeras horas, dijo que había vacíos legales. Desde luego que no hay vacíos legales. Desde 1943 en la ley 675 está previsto cómo se construye, cómo se remodela, cómo se modifica una estructura. Pero ni siquiera es de ahora. ¿Perdón? Pero tenemos ahí varias cosas con relación a eso que usted está diciendo. Sí, el Estado tiene una gran responsabilidad, pero también hay una parte de que ellos tenían conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Además, según la información que manejo, es que ese lugar, el Jet-Set, fue aprobado para un cine donde no se ejecutó nunca como un cine y después fue convertido como Jet-Set. O sea, eso no tiene nada de hecho, creo que hubieron unos meses que se usó como cine, pero muy poco tiempo. La garantía de seguridad la debe el Estado. El particular debe cumplir la normativa. Está obligado. Y si no la cumple, es responsable. Yo no estoy diciendo que el dueño no es responsable. Okay. Estoy diciendo que el que tiene la responsabilidad general es el Estado. Y la ciudad. Mira, cuando yo vine a estudiar, viví por ahí. Mi tío Giorgio vivía en la Hermanas Mirabal, que casi desemboca. Cuando era un cine, yo fui a ese cine. Pero como cine fue aprobado. No fue aprobado siempre. Oye, era una plaza. Y en esa plaza se construyó el cine del Portal. Yo fui a ese cine muchas veces. Poquito después, viví en Miramar. Mi primera casa yo la compré en Residencial Solimar, que queda cerca de ahí. Y ese cine todavía existía. Posteriormente, el cine es comprado y se construye la discoteca Jet-Set. En esa discoteca hay aprobaciones a principios de la década de los 80, hay una licencia. En consecuencia, cuando se expide esa licencia, ¿quién tiene la responsabilidad de emitir las modificaciones que se hagan en esa propiedad? La tenía entonces el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hoy Ministerio de Edificaciones y Vivienda. Pero ¿quién aprueba adicionalmente? Primero, ¿quién aprueba las modificaciones? La Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento. Sí, correcto. Cuyo incumbente murió en el accidente con su esposa, lamentablemente. Increíble, pero cierto. Entonces, el ayuntamiento aprueba la modificación y esa modificación va a la oficina de planeamiento urbano. De la oficina de planeamiento urbano va a la oficina de tramitación de planos, que es la que expide las licencias. Eso no pudo haber sido pasado por alto, no solo en el 83 cuando se hizo la primera modificación, sino en 3 modificaciones sucesivas que se hicieron en los años 2010, 2014, 2015 y todavía 2 años antes se estaban haciendo modificaciones. Todas esas modificaciones tuvieron que haber sido aprobadas, pero más que aprobadas, por si no te sometieron los planos, tenían que haber sido supervisadas. Pero si no te sometieron los planos y no pudiste supervisarlas, es que planeamiento urbano tiene un cuerpo de inspectores. Claro. Y aquí cualquier infeliz saca 2 fundas de cemento y 1 metro de tierra y van y le ponen una multa. Sí. Yo quisiera que me digan cuántas multas ha debido haber impuesto el Cabildo del Distrito Nacional en la zona de Honduras para que tú me digas dónde diablo estaban los inspectores cuando sucesivas modificaciones fueron hechas en esa edificación. Entonces, la responsabilidad del Estado
Y no la le des responsabilidad. quita a nadie. No, es que no hay No, manera. no le se le quita a puede nadie. escapar Es a que no nadie. hay manera de quitarla. Pero entonces Pero hay- también hay una negligencia, porque tú tenías Claro, conocimiento como dueño claro. de ese lugar. Pero o que sea, hay una es que- parte, mira, Ángel, que a mí me llama mira, poderosamente la yo atención. soy abogado y me tengo que enfrentar a dos conflictos. Claro. El conflicto de mis clientes. Ujú. Mis clientes, sus parientes han fallecido. Totalmente. Claro. Entonces, mis clientes, cuyo dolor no puedo reparar, cuya pérdida no puedo reparar, mis clientes tienen el problema de reclamarle al causante principal. Que es el Estado. No, el primer los causante, dueños. todo el mundo apunta que el primer causante es el propietario. Ok. Pero cuando mi cliente enfrenta al propietario como causante principal por haber violado las normas de construcción que originaron, porque el propietario no es que quería que nadie muriera. No, claro que no. Yo me enfrento con un dilema. Yo tengo clientes que fallecieron y dejaron niños. Entonces, en una demanda, aunque gane a los propietarios, ¿cuál es el futuro del niño que quedó huérfano o de la madre que era sostenida por el hijo o la hija que murió? Que preguntó, Totalmente. ¿dónde Entonces, está papá? ¿Dónde yo me está mamá? enfrento a Sí, una realidad. correcto. La capacidad financiera del dueño tiene un límite, porque son 236 muertos sin los heridos. Ok. Entonces, yo voy a ir a un tribunal para que me le imponga una pena al causante inicial. Que es el propietario. No me le puede imponer una pena mayor Claro. que la pena que establece la ley. Y en este caso ocurre que la parte fundamental de la acusación la lleva el Estado. Y el Estado ha pedido homicidio involuntario. Y la ley dice que son 2 años. Es decir, aunque yo haga lo que haga, la pena máxima por los 2 delitos años. que imputó el Estado Ok. son 2 años. Entonces yo me enfrento a la frustración de mi cliente que quiere una pena mayor. Pero también me enfrento a la frustración de mi cliente que quiere ser resarcido en los daños o por lo menos recibir un resarcimiento que le permita manejar la situación financiera de los que han sobrevivido a las víctimas. Ok. Entonces, ¿cuánto es lo que puede imponer el tribunal para la cantidad de querellantes que hay? Pues supón que haya la imposición de 10, de 15 millones por víctimas. Que 10, 15 millones para una persona que ha fallecido no es nada. Claro que La vida no tiene precio, pero algún parámetro tienes que buscar. No es lo mismo la vida del jornalero Claro. que iba en toda su vida a producir 5 millones de pesos que la vida de una gerente de banco o un médico que murió, Claro. que producía 10, 15 millones cada año y ahora su hijo, que tenía la vida garantizada, ya no la Ya tiene. no la garantizada. tiene. Entonces, yo me enfrento a la realidad de ir contra el causante inicial, pero es que el juez va a tener un límite. Si le impone, para un cálculo sencillo de la gente que nos está mirando, si me le impusiera 10 millones por cada fallecido, son 2.000 millones. Pero es que no hay donde aplicarlo porque no hay bienes para cobrar eso. Entonces, llanamente. Entonces, va a ser, perdóneme completar la idea. Claro. Ok. Entonces, va a ser una sentencia inútil. Entonces, ¿quién es mi otro responsable que sí lo puede pagar? El Estado, El Estado. y la ciudad. Y la ciudad. Entonces yo he hablado con muchos colegas y les digo, señores, es que el responsable mayor, el que le debe garantías de seguridad a la ciudadanía, es el Estado. Pero además es el Estado el único que puede pagar. Bueno, yo he llevado el caso dividido en 2 ángulos. Por un lado llevo la demanda en contra de los dueños y por el otro lado llevo la demanda en contra del Estado y de la ciudad. Pero ocurre que este es un país de complicidades, de temores, y todo el mundo se la está buscando, incluyendo algunos jueces. Sobre todo. Desde el mes de enero. Desde el mes de enero yo le he pedido al Tribunal Superior Administrativo que me fije la audiencia pública, para que el país vea que se conoce la demanda en contra del Estado. Y el Tribunal Superior Administrativo juega a la bangalina y no ha
fijado la audiencia No oral. ha dado la cara responsable. Esa Claro, es la, entonces, al Estado hay que llevarlo al tribunal para que el Estado le responda a la ciudadanía. Porque si yo voy al estadio Quisqueya a ver un juego, el Estado tiene que garantizarme que las gradas han sido supervisadas y están bien. Es correcto. Te estoy poniendo el estadio Quisqueya para no ponerte ninguna otra propiedad de uso público que es de una persona individual. No. Es que quien garantiza las obras de uso público es el Estado. Es el Estado, Es sí, el ahí Y estamos es claros. la ciudad. Entonces, la ciudad y el Estado son responsables, sin desmedro de la responsabilidad de los particulares. Porque yo tengo que ver cómo resuelvo el problema que tienen mis clientes. Mis clientes que murieron. Pero hay clientes que pueden tener otros abogados que no murieron y van a necesitar asistencia toda la vida. Correcto. Por ejemplo, la dama que nos acompaña, a quien no tenía el placer de conocer, te ha dicho los traumas que ella ha llevado durante un año. Como ha tenido Y tal vez algunos los tendrá lamentable y tristemente que llevar durante un tiempo más. Bueno, ¿y quién paga eso? Y el daño moral, ¿quién lo paga? Bueno, la Constitución dice que el daño moral lo paga el Estado. La ley dice que el daño moral, el Estado es el responsable. En consecuencia, no hay cómo. Luis Abinader no ha debido hacerse el loco con este caso. Bueno, que yo vi ahí que durante unos meses le pasaron algo a los niños de que sé yo quién y Conani, que no. Eso no es suficiente. Esa no es la No, solución. eso no. Esa no es la solución. El daño ocasionado por esa tragedia tiene que ir al presupuesto nacional, que es el único que puede aguantar el costo que supone para los sobrevivientes de las víctimas y para las víctimas sobrevivientes. Es el único que puede solventar el Estado. No, es que los sinvergüenzas que tenemos de legisladores, hace rato que debieron haber presentado un proyecto No están en para eso. garantizar la vida, de los niños que quedaron Totalmente, huérfanos, huérfanos, que que fueron tenían, cuando su papá y su mamá entraron a ese lugar, tenían la vida asegurada. Tenían salud asegurada, tenían educación asegurada y unas horas después no tenían nada. Es que el Estado es el único que puede y debe garantizar que esos niños tengan garantizada salud, educación y la asistencia que requieran. Pero no es a nivel de subsistencia, sino que lo tengan garantizado en el nivel en que sus padres se lo habrían garantizado si la tragedia no se produce. Yo me voy hasta más lejos. La asistencia psicológica Sí, debió de ahí estar iba. presente para todos y Claro, para familia claro, completa. claro. Lo que estuvo presente fue el aguaje psicológico. Wow, sí, Pero el aguaje hay- psicológico. Hay una situación que yo quisiera enfocarla desde el punto de vista de Elizabeth, para que un experticio nuevo. Los materiales que se movieron de ahí al otro día, que se llevaron a Santiago, y el chofer lo pusieron a decir que fue que él se perdió en la capital y que no sabía dónde iba a llevar eso. Yo fui estudiante de arquitectura hasta últimos niveles. Materiales de construcción, elementos de construcción, no se pueden mover de donde estuvo la tragedia. ¿Por qué? Porque eso es igual que si te hacen una operación del cerebro. ¿Y dónde quedó la otra parte? Entonces, hay una serie de circunstancias que a mí me gustaría que brevemente, Ángel, que la tratáramos. ¿Para qué un segundo experticio de lo que ahí había? Ya que se hizo uno, el que se hizo lo va a invalidar el que se va a hacer ahora. Mira, yo te voy a responder con el cuidado que debo, porque lo que yo te diga me lo pueden presentar en el tribunal. Claro. La primera ocasión en que el presidente dijo que había ordenado una experticia, yo dije que el presidente no debió hacer eso. El presidente tendría que haber dejado que la justicia ordenara las experticias. Correcto. Además, él le ordenó la experticia a un departamento que no era competente, porque era un departamento que tenía que ver con sismos y era un departamento del gobierno. El presidente metió la pata desde el inicio, se turbó y comenzó a decir tonterías. Luego ordenó una experticia el Ministerio Público, que es la que está depositada hasta este momento en el tribunal. Y yo no la voy a cuestionar. ¿Tiene su validez? No la voy a cuestionar porque el Ministerio Público no me puede negar su experticia cuando yo la haga valer en el Tribunal Administrativo, en defensa de los intereses de mis clientes. Entonces, no es si buena o mala, sino que no la voy a cuestionar porque es del Ministerio Público y él no puede objetarme su propia prueba. Así es. Correcto. Ahora, tampoco le puedo negar el derecho a los particulares
a pedir una experticia que contradiga o que aclare la experticia hecha por el gobierno, porque eso es elemental del derecho de defensa. Y en un proceso penal hay que preservar el derecho de defensa de todo el mundo, incluyendo el derecho de defensa de aquellos a quienes creemos culpables, que es algo que aquí casi nunca se hace. Para mí, nadie es culpable hasta que el juez lo diga. Entonces yo no puedo impedirle que se defienda. El juez ha autorizado una experticia para contradecir la experticia que ya ha sido presentada y ha recesado por ese motivo. Esa experticia nueva no ha sido hecha. El juez ha juramentado peritos. Yo no puedo decir que esos peritos son malos o buenos. El juez los ha juramentado y tienen la habilitación técnica para hacerlo. Para yo cuestionar esa experticia tengo que esperar que se produzca. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos. Yesiré, de todas maneras, el juez ordenó la lectura Exacto. de la acusación ya. Sí. Así que la experticia ordenada por sentencia no atrasa el proceso. O sea, el proceso continúa tal cual estaba programado. El proceso ha sido recesado, pero la experticia fue autorizada. Cuando venga la siguiente audiencia, esperemos que la experticia esté lista y entonces, cuando se presenten los argumentos de querellantes, que son los que siguen al Ministerio Público y defensa, esperemos que se presente y entonces pueda ser contradictoria. Yesiré, siguiendo por ahí mismo, la audiencia fue, ¿verdad? Fue reenviada. ¿Qué tú esperas? O sea, ¿qué tú crees que aquí va a pasar? O sea, ya escuchando lo que dijo el abogado, desde el punto de vista judicial, legal, para así decirlo, ¿qué tú esperas? Bueno, Ya sabemos que no quiere la impunidad, pero o sea, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú crees que va a suceder con esto? bueno, la verdad que en términos legales desconozco bastante del país, ¿no? Pero por ahora a mí me toca hacer las paces con la herida abierta que tengo de acuerdo a la historia judicial de mi país y esperar lo mejor. Solo espero lo mejor, porque entiendo que el pueblo dominicano merece saber que son mucho más que lo que nos han enseñado hasta ahora. ¡Wow! ¡Qué convicción tan... Cuando dices que No- son mucho no tengo más, palabras para que decidirlo. para ti son más de los fallecidos. No, cuando digo que espero que le enseñen al pueblo dominicano que esto es mucho más, me refiero, mira, como latinoamericanos nosotros vamos por ahí con estos genes de hacienda, porque somos una gente que viene de los indios, que fuimos conquistados, y eso queda en nosotros, lamentablemente queda en nosotros. Entonces siempre aprendemos a aceptar, a decir, bueno, eso pasó y ya está. Esperemos que en este momento nos enseñen que aquí hay algo más, que podemos aspirar a más y que nuestros derechos pueden ser tomados en cuenta mucho más allá de aquellos que son nuestros antepasados, ¿verdad? Bueno. ¿Tú has recibido apoyo del Estado Dominicano? Yo recibí el apoyo de Supérate durante 6 meses, 30,000 al mes. Bueno, señores, yo creo que el mejor testimonio de la vida es la vida misma. Va a pasar el tiempo, va a venir la historia, continuarán las historias, leyendas o no, pero esa fue una realidad, que el año pasado 200 y pico de dominicanos murieron allí y extranjeros también. Mira, para cambiar en el Estado, bueno, ustedes son dominicanos, ella no lo es. Nosotros tenemos aquí toda una tesis, toda una doctrina del pesimismo dominicano. Sí, es correcto. Y a veces el pesimismo dominicano no nos ayuda a buscar la verdad ni a producir los cambios. Yo no soy un dominicano pesimista. Yo he peleado contra el Estado toda la vida, incluso cuando fui parte del Estado. Sí. Porque yo creo que el país merece algo más, merece cambiar. Y he tomado a estos clientes que llevo, que son un buen... Brian, El de aquí, Brian González. es uno de mis Sí. clientes. Lo he tomado porque creo que debemos producir un cambio en el concepto de la responsabilidad del Estado. No puedo hacer nada, aunque quiera, para que resuciten las personas que murieron. Ni siquiera puedo hacer mucho, tal vez no puedo hacer nada para restañar el daño de las personas
que resultaron lastimadas y que van a vivir con ese dolor el resto de sus Es un vidas. trauma de la vida. Pero creo que con la ayuda de ustedes y con la ayuda de la gente, creo que podemos hacer que el Estado cambie, que cambie su sentido de la responsabilidad para con los ciudadanos, a los fines de que hechos como ese no se repitan o que no se repitan con frecuencia alguna. Pero también crear, doctor, régimen de consecuencias, o sea, Eso para es, los claro. propietarios La responsabilidad también, no, porque no. independientemente de que el Estado tiene su responsabilidad y que de que vieron de chequear infraestructura y todo, hay una responsabilidad, Sí, pero porque ya no hay un desconocimiento, lo que- no fue un accidente Lo que pasa es que hay que ir viendo cada día. Sí, mira, sí. el régimen de consecuencia en la normativa anterior era el que ya dijimos al iniciar el programa y la posibilidad de las reparaciones materiales. Pero ya en el Código Nuevo, el que se aprobó y promulgó en diciembre, ya eso sería un delito de 10 años. No, las cosas van cambiando. Sí, sí, A sí. veces no cambian para beneficio de la víctima del hecho, pero cambian para el siguiente hecho. No es que ya eso cambió. Ya en el Código Nuevo, en el 9725 del 13 de diciembre, ya eso cambió. Si Jet Set ocurriera hoy, Ya las hubiese conse- sido diferente. Las consecuencias son condiciones fueran otras. otras. Ahora, la realidad jurídica es que tenemos que juzgar con el régimen anterior. Eso no lo puedo cambiar, porque tiene que haber en un estado que se precia de ir hacia un régimen de derecho en el que haya consecuencias. Tú no puedes tener más consecuencias que aquella que la ley establece. Y las que la ley establecía entonces eran esas. Pero eso hizo que el legislador cambiara esas consecuencias en el nuevo. Ahora, en el anterior, que ya estaba en el marco de la Constitución del 2010, había un régimen de consecuencia para el Estado, que es el principal responsable. Y ese régimen de consecuencia para el Estado, espérate, y para los funcionarios del Estado, es el que yo aspiro que se aplique en la jurisdicción contenciosa. Y es en la que espero que no haya componendas, conociéndolo en Cámara de Consejo, como últimamente está haciendo el Tribunal Contencioso Administrativo, que no dicta sentencias cautelares, sino cautelosas. Por si acaso. Cautelosas, para que el presidente no se entere que estoy fallando. Fallan en Cámara de Consejo cosas absurdas. Bueno, Pero realmente estábamos muy atrasados con relación a Sí, eso, porque sí, uno sí, se lo pone a estábamos, ver, lo en Estados Unidos Sí, lo si estábamos. en tiempo de nieve, si se cae una persona frente a tu casa va a tener algún inconveniente. Aquí Ahí no estamos atrasados. Lo que estamos atrasados es en nuestra costumbre de reclamar los derechos. Eso ya estaba en la Constitución. claro, pero no se usaba. Pero no se ha estado usando. Se empieza a usar. Pero no hay caso Muy cultura. tímidamente. Bueno, pero es que un día se empieza, viejo. Tú empiezas a caminar y luego corres. Sí, Mira, sí. ya el ayuntamiento ha sido condenado por dejar una alcantarilla abierta y que se caiga alguien y se cause un daño. Sí, es ya que hay correcto. hospitales que han sido condenados porque alguien llegó y se contaminó con una bacteria. Ya no. Pero no había nada antes. Ahora yo lo que invito a la gente es a forzar a los tribunales hoy a actuar conforme al derecho. Este es un buen caso para que las cosas cambien. Pero si quedamos quejándonos, no logramos No el vamos cambio. No vamos a llegar El cambio nunca en la no vida. lo logramos. ¿Sabes cómo? Reclamando el beneficio y el derecho que la ley nos asigna. Y es por eso que a mí me persiguen y majan la cabeza y dicen mil cosas de mí. ¿Tú me estás entendiendo? Porque si yo tengo un cliente, yo procuro que el derecho de ese cliente sea garantizado. Y quien lo garantice es el Estado. Bueno, excelente trabajo el que hemos hecho en el día de hoy. Yo diría, como dije al principio, que hay que dejar que pase la vida, hay que esperar que pase el tiempo. Usted es bienvenida a República Dominicana y cuente con nosotros los que tenemos la posibilidad de usar estos medios de comunicación por el bien, sin venderlo. Y a usted, doctor, ¿qué le puedo decir? Una amistad de tantos años. Yo no quiero que tú digas de cuántos años es. Ay, De madre muchos años. mía. Y a usted, A él no le conviene tampoco.
Y a ti, Elizabeth, muchísimas gracias por estos aportes tan importantes que hace. Y sobre todo, porque Elizabeth es joven. Y todo esto que decimos y hablamos de lo que pasa en el tiempo es como la esponja que lo va absorbiendo todo. Mira, estas dos damas son inteligentes y muy lindas. Nos hacen sentir viejos. Bueno, pues muchísimas gracias en esta edición de En Exclusiva con Miguel Ángel Herrera Podcast. Vamos a esperar que las cosas mejoren. Buenas tardes, buenos días Y buenas y noches. buenas noches.